como conociendo mucho, porque pues hay un poco de orgullo, un mucho de fanfarronería, mucho de presunción. Nadie se quiere quedar atrás en el tema y todos parecen saber, pero pues un filósofo griego dijo: yo solo sé que no sé nada. Y la realidad con Dios en la vida espiritual, en la Biblia, hermanos, y en la práctica, es que realmente, aunque lleguemos a pensar que sabemos mucho, sabemos muy poquito. Decía un pastor que se sabía la Biblia de memoria, decía: no es que yo sepa mucho, hermanos, porque él recitaba versículos, capítulos completos de la Biblia, ¿sí? Recitaba capítulos completos, ¿verdad? O exagerando, libros completos de la Biblia de memoria. Entonces pues fue muy diestro para el aprendizaje y la memorización, con una capacidad intelectual enorme, que cualquiera citaba un versículo bíblico y le decía cuál era, ¿verdad? De cualquier parte de la Biblia. Bueno, pues decía este pastor: hermano, no es que yo sepa mucho, yo sé poco, pero ustedes saben nada, ¿verdad? Ustedes conocen mucho menos que yo sé poco. Y lo decía humildemente, no lo decía ahora sí que con mucho orgullo, lo decía humildemente, porque sí sabía el hermano, sí conocía cantidad, pero el pueblo de Dios es el que le falta conocimiento. Y la Biblia, hermanos, si quieren abrir su Biblia en Oseas capítulo 4, verso 2, vamos a dejar que el Señor nos hable. Dice: libro del profeta Oseas. Ahora ya también yo estoy mostrando mi ignorancia. Dice el profeta, a ver si estoy bien: mi pueblo perece, Oseas 4:6, perdón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. O sea, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que adquirir conocimiento y tenemos que ser humildes con el conocimiento que tengamos. A mí me pasó, hermanos, que les digo, pues yo tuve la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico 5 años. Y fue una etapa preciosa en mi vida, porque yo no conocía, estaba en aprendizaje, pero estaba como el salmo, ¿verdad? Como el salmista que leímos, Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios. Entonces todo lo que podría yo aprender, de verdad, hermanos, aprender, les digo así, no nada más de que ya, bueno, leí un pasaje, no, yo quería aprender y aprendí en un instituto teológico. Esos años fueron maravillosos. Después de terminar esos años, Dios me llama al pastorado. Entonces ya tengo la teoría y ahora tengo la práctica. Son dos cosas diferentes. Muchos egresan, o no muchos egresan de un seminario bíblico, pero muy pocos se comprometen a servir al Señor en un ministerio. O sea, a veces el conocimiento envanece. El mucho conocimiento es vanidad. Entonces hay mucha gente que puede presumir mucho conocimiento por vanidad, pero que del conocimiento a la práctica no hay nada. Y el objetivo es que nosotros vivamos lo que aprendamos. ¿De acuerdo, hermanos? El propósito de Dios es que vivamos lo que aprendamos. O sea, que tengamos el conocimiento, pero que tengamos la práctica. Entonces, queridos hermanos, en estas cuestiones hay algo que la Biblia misma nos va enseñando, y eso es lo que voy a predicar en esta mañana. El regreso a la senda antigua. Todos estos mensajes que han sido con respecto a la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, y está por venir la fiesta de Pentecostés. Hermanos, esta temporada es muy buena oportunidad, o muy buen tiempo para recordar o reaprender. Digan conmigo: reaprender. Exactamente, reaprender qué dice la Biblia con respecto a las sendas antiguas. Me leen este versículo, por favor, Jeremías 6:16.
Exactamente, sí. Paraos en los caminos. Siempre, hermanos, esto es lo que estamos diciendo. De pronto, el mucho conocimiento me envanece y me hace pensar que yo estoy bien. Entonces Dios dice, detente un poquito, considera si realmente estás aprendiendo, estás sabiendo la verdad, estás conociendo las cosas como son, dice Jeremías. Y luego dice, mirad es examinar, mirar es observar, es analizar, ponte a mirar. Luego dice, pregunta por las sendas antiguas. Preguntar por las sendas antiguas es decir, vamos a pensar en los días de ayer, de antaño, cómo es la historia, cómo fueron las cosas, cómo comenzó la iglesia, cómo vivía el Señor. Y nos vamos remontando hacia atrás, dónde empezó todo, cuál es el origen de la fe, dónde comenzó todo este asunto. ¿Podremos conocerlo? Créanme, hermanos, que yo en mis años no pregunté por las sendas antiguas porque yo di por hecho que todo estaba bien, porque no aprendí desde el principio a examinarlo todo, a retener lo bueno y desechar lo malo. Ese es el problema cuando alguien se vuelve religioso, cuando alguien simplemente se pone la vestimenta, llámele como quiera que diga aquí, de cualquier religión. ¿Por qué? Porque la vestimenta simplemente te hace actuar de rigor en una forma, ¿sí? O sea, se vuelve no solo una vestimenta, sino un traje de fuerza, un chaleco de esos que le ponen luego a los, ¿verdad? A las personas que están mal. Un traje de fuerza y lo inmoviliza. Entonces, para mucha gente, volverse religioso es no pensar, es no averiguar, es no preguntar, es no indagar. Simplemente, como nos enseñaban en antaño, tú no preguntes, tú nada más repite esto, ¿verdad? No sé si a algunos de ustedes les tocó una formación religiosa en la religión que estuviese así. No. Oiga, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué esto? Tú no digas nada. Y eso, hermanos, desafortunadamente es un terrible complejo heredado en muchísimas religiones, yo creo que en la mayoría. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en una cuestión de una imposición y no una convicción. Cuando llegaron los españoles a nuestro país, pues dice la historia y la mayoría de la gente piensa así, ¿verdad? Que trajeron la religión y no evangelizaron a la gente como se debía de evangelizar, sino que les impusieron de chaleco, como se dice, de chaleco, esto es lo que van a creer ahora, ¿verdad? Y si no lo creen, como el chinito, cuello, copela o cuello o copela, ¿verdad? Entonces esto es lo que sucedió. Eso es el gravísimo error, por lo que nuestra cultura todavía sigue actuando de la misma manera, con una fe que no tiene fundamento, que no tiene evidencia, que es más que fe, es ceguera espiritual. Ceguera espiritual, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, ¿ok? No palpan. Entonces, hermanos, por eso el profeta dice, preguntad por las sendas antiguas, a ver cómo está la cuestión desde origen, vamos a aprenderla. ¿Se acuerdan que leímos la semana pasada Lucas, capítulo 1 del 1 al 4? Y Lucas del 1 al 4 nos dice que él le escribió a su amigo Teófilo, pero que él primero indagó todo lo que estaba pasando en ese momento con respecto a Jesucristo, y una vez que indagó, él le dio a conocer la verdad. Él le dijo, mira, he hecho una investigación profunda, y de los que lo vieron y lo oyeron, de ellos tomo estas palabras y te las comparto en orden para que conozcas bien la verdad. ¿Ok? Entonces Lucas tenía una responsabilidad de transmitirle la fe correcta a su amigo Teófilo y al resto de nosotros. Entonces, hermano, una fe correcta, una fe verdadera, una fe genuina, hermano, es valiosa, es importante para Dios. Dios no solamente espera que creamos cualquier cosa, que creamos cualquier dicho, que creamos, hasta me atrevo a ir más adelante, que creamos cualquier milagro. Yo creo en los milagros de Dios, pero hermanos, hay milagros que no son milagros, hay milagros que son fraudes, ¿ok? Entonces, muchas veces el tema, la materia, el asunto es utilizado para manipulación o para imposición,
o para control, y eso no debe de pasar. En la iglesia del Señor eso no debe de pasar. Amén. ¿Cómo vamos a evitarnos situaciones y circunstancias? ¿Cómo vamos a tener total seguridad y total confianza que nosotros estamos creyendo en la verdad de la palabra de Dios y estamos entendiendo bien la Biblia? Ahí está la respuesta del profeta: conocimiento. Recuerden, hermanos, persona con mayor conocimiento, persona con mayor autoridad. Una iglesia que conoce bien su Biblia es una iglesia que no se va a dejar fácilmente llevar, ¿ok?, por aquí o por allá, o se va a dejar engañar o manipular o seducir. Entonces dice, ¿verdad?, ¿cuál es el buen camino? Y una vez que sepamos cuál es el buen camino, vamos a andar por él. Y si nosotros preguntamos por las sendas antiguas, encontramos cuál es el buen camino y luego andamos en él, vamos a encontrar descanso. Digan descanso. Amén. Descanso. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. ¿Por qué razón? Porque muchísima gente, hermano, muchísima gente ya está cansada con el tema de religión. ¿Por qué? Porque, hermanos, no ha empezado a hacer realmente un compromiso con Dios, de tomarse de su mano y no soltarse. Y oiga bien lo que digo, religión significa de la palabra griega religar, religare, me parece, o latina, religar, religare, que quiere decir atarse. Por eso, hermanos, les decía yo que para muchos la religión es atarse a un sistema que se encajona, cuando la palabra de Dios no se puede encajonar, no se puede limitar, ¿sí? Se encajona y ahí se queda y no puede escapar o no puede salir de esto. Pero Dios no quiere que usted esté ligado simplemente a una cuestión denominacional, ¿sí?, sino que usted se ate al eterno. Usted y yo somos llamados a estar atados a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Dele una alabanza al Señor. Amados, esa es la verdad. ¿Qué pasa entonces con muchos creyentes o diferentes grupos que, hermanos, al escudriñar la palabra de Dios se dan cuenta de que algún aspecto de su doctrina o su creencia o sus costumbres no son con respecto a la palabra de Dios? Muchos de ellos dicen no, porque así nací, así crecí y así me moriré. O sea, están completamente cerrados a lo que la Escritura dice. No es a lo que un pastor diga, un sacerdote diga, un rabino diga, un gurú diga, un tibetano, maometano, hindú o cualquier persona que tenga un cargo o una postura religiosa. No es eso la verdad. La verdad es lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Ok? Entonces, ya una vez, hermano, que usted tiene claro el momento y dice, Señor, diga conmigo, Señor, enseña tu palabra. No están dispuestos. Porque, hermanos, hay lo que sucede en la historia de la iglesia. Recuerden lo que hemos venido compartiendo. En la historia lo que pasa, hermanos, es que de pronto hay algo en lo que la iglesia se planta y se queda allí y no hay una capacidad o un deseo de comprender o examinar si algo está bien o está mal. Me adelanto y les digo, la verdad es inmarchitable. El sol no se puede tapar con un dedo. O sea, no hay modo de que quitemos la verdad. Aunque nosotros neguemos y hagamos lo que sea, imposible. Hace siglos un personaje en la historia en Alemania declaraba que la Biblia iba a ser un libro que iba pronto a desaparecer. Pero hubo un hombre llamado Gutenberg, que fue el primero en editar o imprimir una Biblia en este formato. Y, hermanos, en su casa en Gutenberg empezó a imprimir Biblias y dijeron, en 50 años desaparece la Biblia. Muchos que estaban en contra de la Biblia, pero ¿sabe qué sucedió, hermano? Todo lo contrario. Esa persona que estaba rechazando la Biblia fue la que más pronto desapareció. Y la historia nos recuerda de ese hombre que el primer libro que se imprimió fue la Biblia.
Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, quien ha tratado de ocultar la verdad o de negar la verdad o de hacer que se marchite la verdad, es algo imposible. El cielo y la tierra pasará, mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre, y nosotros, dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16, que por la palabra de Dios, si nosotros nos desviamos, la palabra de Dios nos va a hacer corregir. Amén. Para eso está la palabra de Dios. Miren, abran la Biblia. Yo quiero compartirles esto para que me entienda perfectamente bien, usted se sienta a gusto, feliz y diga: sí, Señor, adelante, lo que tengas que transformar en nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si el pueblo de Dios le falta conocimiento y agarra una costumbre de aquí y de allá, cualquiera que sea, pero la palabra de Dios dice que esa costumbre no es bíblica, entonces nosotros corregimos. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, la historia de la iglesia está marcada, hermanos, como vimos en un cuadro, por momentos en los que la apostasía se introduce. Por momentos, hermanos, donde el paganismo se introduce. Por momentos donde las costumbres locales se introducen. Cuando Dios quería que la iglesia solo, hermanos, obedeciera la palabra del Señor. Entonces, bueno, pues citando esto y llegando ya cada vez un poquito más a nuestro punto, a nuestro tema del mensaje, hermanos, es bueno, hermanos, todo el conocimiento que hemos acumulado. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de la fiesta de Pascua? Por ejemplo, hermanos, hubo una costumbre, no sé si inglesa o norteamericana, que en la fiesta de Pascua, 2 Timoteo 3:16, en la fiesta, sígame ahora aquí, la fiesta de Pascua, que era la Pascua que recordaba la muerte del Señor Jesucristo, se introdujo una costumbre, no sé si escocesa o inglesa, de los huevos de Pascua. ¿Se acuerdan de eso? Del conejito de Pascua. El conejito de Pascua, ¿qué rollo con el cordero? Nada que ver. El conejito de Pascua casi parece que viene a ser un sustituto del cordero. Ya había cordero y a alguien se le ocurrió mejor conejo. Dijo: cordero no, mejor conejo. Y en la costumbre en Norteamérica es que en la fiesta de Pascua relacionan un conejo y los huevos de Pascua, que me parece que los esconden y que hay que irlos descubriendo. Eso es, hermano, una costumbre que es ajena a la Biblia, a la palabra de Dios, que Jesucristo nunca lo entendió así, nunca lo enseñó así, pero a alguien se le ocurrió y lo introdujo como parte de una costumbre, ¿no? Entonces, ejemplo como esto, hermanos, cuando la Biblia nos habla de la Pascua y la gente desconoce que la Pascua es una fiesta bíblica, una fiesta de Dios, y, ¿verdad? Pues el pueblo de Dios, que es el pueblo judío, la celebró. Ajá. Entonces, en ese desconocimiento nadie tiene una conexión con esto, nadie relaciona una cosa con otra. ¿Por qué? ¿Por qué saber esto? Porque, hermanos, nosotros sabemos que Jesús fue judío y Él, hermanos, celebró todas las fiestas. Y como ya hemos mencionado, hermanos, el Señor Jesucristo iba a la sinagoga en el día de reposo y leía la Torá, hablaba el hebreo. Su madre y su padre le decían Yeshua ben Yosef, o sea, Jesús, hijo de José, ¿verdad? Y él aprendía, iba al Beit Hamikdash, o sea, al templo sagrado, y ahí estaba con los rabinos, los sacerdotes, los levitas. Él era parte de su pueblo, ¿ok? Y él, hermanos, entonces obedecía los mandamientos de Dios. Cuando nos decidimos a comparar su vida, lo que él decía, lo que él hacía, cómo él actuaba, con la vida de sus seguidores, de la mayoría de los que se dicen ser seguidores del Mesías, pues vemos un gran contraste y una grande diferencia, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, ¿verdad? Yeshua, el Mesías, celebraba un tipo de fiestas, pero ahora la cristiandad de hoy celebra otro tipo de fiestas. Entonces el Señor Jesús celebraba Pesaj, panes sin levadura, fiestas de primicias, Shavuot, Pentecostés, tabernáculos. Pero muchos de sus seguidores celebran el 14 de febrero, ¿día de qué? Día de San Valentín, o día del amor y de la amistad, ¿verdad? Por ejemplo, el 10 de mayo, ¿qué es día de qué? O el 17 o 14 de junio, 21 de junio, ¿qué es el día de qué? Del papá, ¿verdad?
muchos ya fueron más lejos porque están totalmente extraviados y están celebrando el 1 de noviembre o 2 de noviembre. ¿Qué se celebra? Imagínense, otros todavía peor tantito ya están en el Halloween, ¿verdad? Entonces, ¿eso lo celebró el Mesías? No, él no lo celebró, él hacía otra cosa. Entonces eso es lo interesante, queridos hermanos, en que los que siguen al Mesías no hacen lo que el Mesías hace, ¿verdad? Tenemos que aprender qué hacía, cómo vivía. Si amamos a Jesús, tenemos que aprender cómo él, dónde estaba él. ¿Sí? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde se reunía? ¿Con quién platicaba? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que saberlo, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que considerar si algunas de las cosas que hoy hacemos, a lo mejor el Mesías nunca las hizo y a lo mejor la Biblia también no nos manda que las hagamos. Y curioso, hermanos, el Mesías obedecía los mandamientos, enseñaba la ley de Moisés, pero hoy la mayoría de muchos grupos cristianos ya no enseñan la ley de Moisés y dicen ya no guarden los mandamientos, ya no guarden los mandamientos, pero el Señor decía, el que enseña y guarda mis mandamientos, grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, por eso, mis amadísimos hermanos, este tema de esta tarde, una restauración a nuestro entendimiento, y vamos a empezar. Esto es, ya con esto termino toda esta serie de temas que nos van a ayudar a nosotros a entender y a tomarnos más de la mano de Jesús, ¿ok? De Él es de donde tenemos que estar bien agarrados, bien tomados. Adelante. Una auditoría espiritual a la iglesia. Una auditoría. No sé si ya compartí este tema, me parece que no. Pero hermanos, una auditoría significa una revisión, un examen, un análisis, una investigación, una mirar, detenerse y preguntarnos, ¿vamos bien? ¿Estamos aprendiendo bien? ¿Estamos agradando al Señor? ¿Esto que escuchamos, que vemos, que se hace, que se dice, es conforme a la palabra de Dios? Vayan a 2 Corintios 13:5. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Salud. 13:5. Salud. Segunda de Corintios, hermanos, Segunda, perdón. ¿Cómo dice? ¿Es ese, hermano? Ok, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por eso digo, no nada más es cuestión de que yo creo, sino es que si estoy en la verdadera fe, si estoy creyendo realmente en el Mesías, si estoy creyendo realmente en Dios, si estoy creyendo realmente en la palabra. Y la fe de la Biblia no es una fe intelectual, no es una fe emocional, es una fe activa, es una fe viva, es una fe obediente. La demostración de que yo creo es cuando doy el primer paso. Yo creo que puedo caminar, pero nunca camino. No, sí, yo creo que puedo caminar, pero nunca camino. Examínate a ver si realmente estás creyendo que lo puedes hacer. Pero digo, yo creo que puedo caminar y yo comienzo a caminar. Eso es fe, hermano. Esa es la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esa es la fe de Dios, esa es la fe de la palabra de Dios, que es una fe que te va llevando en acción. Pero muchos hermanos no tienen acción. Muchos dicen tener fe y no tienen obras. Eso dice la carta de Santiago: muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, porque la fe sin obras está muerta. No es fe viva, es fe muerta. Pero Pablo le dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que en su mayoría es una comunidad gentil, y probablemente quizás habría algunos judíos creyentes en el Mesías. Los dos se congregaban en el mismo lugar, fuera una casa o fuera un lugar preparado para la reunión.
Pero Pablo les escribe esta carta y los desafía a realizar una auditoría. Una auditoría es como cuando se envía a un contador a una tienda comercial y él va a revisar los estados de cuenta y va a verificar si algo se perdió o si hay malas cuentas. Entonces el resultado de eso es que él va a decir, ¿sabe qué? Mire, aquí faltan 10,000 pesos. O va a decir, ¿sabe qué? Aquí miran, sobran 2,000 pesos. O aquí la cuenta está clara, no hay problema. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, por tiempísimo y tiempísimo, en la iglesia nunca se ha pensado hacer esto. Vaya, yo me refiero a la iglesia moderna. Al menos Pablo sí lo hacía con sus congregaciones, que él era apóstol. Él sí lo hacía y por eso exhortaba fuertemente a los hermanos. Y déjenme decirles algo, hermanos. Les voy a decir por qué hay 2 cartas de los Corintios. ¿Por qué hay 2 cartas y no solo una carta? La razón es la siguiente. Pablo les escribió una carta a los Corintios donde les dio instrucciones fuertes, donde Pablo les decía que tenían que ordenarse, debían de caminar bien. Si ellos eran muy espirituales, que hablaban en lenguas, que profetizaban, que veían milagros, pero algunos de entre ellos estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Vivían en pecado, y un pecado gravísimo. Entonces, de pronto la congregación, por el mover del Espíritu, no quería frenar a unos cuantos y decirle, oye, ordénense. No quería hacerlo. Entonces, como que ellos solo pensaban que a Dios le interesaría nada más la vida espiritual, pero no la vida moral. Pero Pablo hace la aclaración. Por eso en Primera de Corintios habla de las lenguas, de los dones, y luego habla del amor. Primera de Corintios 13, todo el capítulo del amor, y en el 14 retoma otra vez los dones y la profecía. Y él dice, todo sea para edificación. Pero en esta primera carta hace exhortaciones fuertes hacia los que están andando mal, para que se corrijan o los expulsen de la congregación, ¿verdad? Los expulsen de la congregación al ver que no quieren entender, al ver que no quieren dejar su pecado. Entonces Pablo dice, pues, ¿saben qué? Pónganle un alto a esto ya. Pero, hermanos, de entre ellos también hubo personas que comenzaron a cuestionar a Pablo, que comenzaron a decirle a Pablo, bueno, ese Pablo no, nada más nos manda una carta, pero no viene. Ese Pablo, mira cómo escribe y nos está regañando. Y ¿quién sabe si realmente será verdadero apóstol? ¿Quién sabe si realmente él sea un buen siervo de Dios? No, Pablo es muy orgulloso, Pablo, no, la verdad, no vamos a hacerle caso. Entonces, hermanos, ahí está el porqué de la segunda carta. Y Pablo en la segunda carta, él, hermanos, se dedica a escribir su propia defensa. Y Pablo en la segunda carta empieza a decir quién es Pablo, qué ha vivido Pablo, cómo ha pasado naufragios, persecuciones, muerte, hambre por la causa de Cristo. O sea, él nos muestra sus credenciales de cómo él realmente ha sido un fiel y digno siervo de Dios, que ha dado, ¿verdad?, su vida, y cómo él, ¿verdad?, viviendo, estando cómodo, ahora por la causa de Cristo, deja toda su comodidad y se va a servir en todo su peregrinar. Entonces, hermanos, una vez que Pablo les expone y les demuestra con evidencias, con hechos, lo que él ha vivido por Jesucristo, llegamos al capítulo 13. Y entonces en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, ahora la cosa es al revés. Ahora ya no es si cuestionan a Pablo, porque él ya demostró que es apóstol. Ahora ya no es el asunto si realmente tiene la razón. Ahora Pablo le dice a la iglesia, examínense ustedes, porque a mí ya me examinaron, y seguro estoy que con esta evidencia no cabe duda de mi fidelidad al Señor y de mi fe genuina al Señor. Ahora ustedes pregúntense, ¿no será que ustedes son los que están reprobados y no yo? Amén. Entonces, esa es la cuestión, una auditoría espiritual a la iglesia. Necesario hacerlo. Adelante, por favor. Necesario hacerlo. Dice, examinaos a vosotros mismos para ver si verdaderamente andas en la fe. Salmo 26:2, ¿qué decía? ¿Qué pedía David? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mucha gente ante esto se detiene, tiene temor y dice, no, mejor que no me vea el doctor, porque a lo mejor esté yo mal. O se dice, no, mejor que ni venga el contador, o que ni pase, ni que se le ocurre venir a Hacienda, porque si viene aquí nos va a encontrar mal. ¿Ok?
Pero David decía al revés. David decía, Señor, yo quiero que tú me hagas un examen. Hazme un examen de cuánto sé, de cuánto te obedezco, de cuánto te agrado. Porque, hermanos, el propósito de un examen, el propósito de una auditoría, no es descartar, no es desechar, no es derrumbar, no es destruir, no es solo criticar, sino el propósito es saber cuál es nuestra condición espiritual. Tenemos mucho en la mente de estudiante de escuela. Ya vienen los exámenes, mañana es el examen, toda la noche se pone a estudiar, porque mañana es el examen. Tuvo todo el año para estudiar y no estudió. Pero cuando viene el examen, ¿por qué? Porque no quiere reprobar, quiere mostrar que sabe. Pero, hermanos, estamos equivocados o se piensa mal si cree uno que el examen nada más es para probar. El examen es para demostrar cuánto has aprendido. Yo le digo a mi hijo, no estudies solo para pasar el examen. Tú vas a la escuela porque vas a aprender, no vas nada más a pasar examen. Tú tienes que aprender algo de la escuela, ¿ok? Entonces, si estás estudiando es porque estás aprendiendo, y la demostración que has aprendido va a ser ese examen. Ese examen va a decir que también estuviste el año, no nada más si agarraste la onda o no, si copiaste o no copiaste, si le hiciste no. Es que debes de... Entonces, hermanos, el examen de Dios que David le pide al Señor es para que le muestre dónde está, para que sepa lo que tiene que cambiar. ¿Sí? El examen de Dios no es para condenarte, no es para desecharte, no es para botarte. El examen de Dios es para decirte, mijito, aquí estás si tienes un 7. Aquí estás si tienes 7. Aquí estoy, tengo 7, Señor. Bueno, puedo aspirar a un poco más. O ya sé por dónde tengo que corregir mi caminar. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Ok? Estamos claros. Entonces, como personas, debemos de pedirle al Señor, ser valientes y decir, Señor, examíname. Porque si yo ando totalmente equivocado, tú me lo vas a mostrar. Si yo ando bien perdido, tú me lo vas a mostrar. Pero vuelvo al mensaje del principio, ¿no? Yo no estoy mal, tú estás mal, yo estoy bien. Y cuando la gente dice, no, yo estoy bien, tú estás mal, ya está mal. ¿Sí? No, Señor, no, yo estoy bien. ¿Cuánta gente dice, yo no he pecado, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no he hecho cosas malas? Y la gente por ende siente o concluye que tiene la razón y que está bien. Eso es un error, ¿ok? Y más cuando se está equivocado. Entonces, avancemos un poquito más. Vamos a ver, hermanos, tenemos que aprender. ¿Por qué hacer una evaluación? Porque generalmente siempre pensamos que estamos haciendo las cosas bien o que estamos bien en la manera que actuamos o pensamos. En cualquier empresa, organización o grupo se necesita evaluar lo que se está haciendo para conocer lo que se hace bien o lo que se hace mal. ¿Para qué? Corrección. Digan corrección. En la Biblia al pueblo de Dios siempre se le habló de corrección. Y esa palabra de corrección en hebreo se dice tikkun. ¿Cómo se dice? Tikkun. ¿De qué hablaba Juan el Bautista cuando exhortaba al pueblo y le decía, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos, venga, bautícese de tikkun. O sea, rectificación, corrección. ¿Qué hacía la multitud cuando venía Juan? Confesaba sus pecados y se bautizaba. O sea, la confesión de pecado implicaba la corrección, la rectificación, ¿ok? El tikkun. Pero muchos no querían hacer tikkun, sino querían librarse del juicio de Dios, bautizándose. Por eso Juan le decía, generación de víboras, ¿verdad? Ustedes nada más quieren la apariencia, ¿verdad? Pero no dan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces por eso dice, ¿verdad? Hagan frutos dignos y ya que vea yo que ustedes enderezaron su camino, vengan y pásenle, sumérjanse en las aguas, ¿verdad? Entonces eso es rectificación, hermanos. De pronto todos sentimos que vamos, nosotros no fallamos, no nos equivocamos. Hay gente que busca la iglesia perfecta. Hay gente que está buscando la iglesia perfecta y que va de una iglesia a otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, y ya llevan tantísimas iglesias y no encuentran la iglesia perfecta. Eso es un error, porque iglesia perfecta no la hay, hermanos. ¿Sí? La iglesia al día de hoy sigue siendo imperfecta. Necesita ser ¿qué?
perfeccionada o tikkun, rectificada, corregida, de acuerdo a lo que dice Efesios 5:26. Porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Entonces todavía no ha llegado la iglesia que usted más admire, la de la televisión, la de la radio, la del que está allá por donde quiera. Todavía no es. Esta tampoco, ¿verdad? Esta tampoco lo es. O sea, no somos lo que deberíamos ser, nos falta mucho, pero si nosotros creemos que ya lo sabemos todo y que ya estamos, entonces nos equivocamos. ¿Qué vamos a corregir? Le voy a decir, hermano, la diferencia de un neófito a un discípulo. Pongan atención, cuando ustedes lean la Biblia en la carta de Timoteo van a ver que dice en 2 de Timoteo 3, no neófito. O sea, un líder no debe ser neófito, y la palabra neófito quiere decir neos, nuevo, filos, sabiduría o filosofía, nuevo en el conocimiento. Pero neófito, hermanos, significa alguien al que no le puedes enseñar nada. Y Dios no quiere neófitos en la iglesia. O sea, no quiere gente sabelotoda. O sea, no quiere gente a la que no haya nada que corregirle o nada que decirle. Sí, eso es una actitud equivocada. Pero el discípulo, a diferencia del neófito, significa alguien que aprende y practica. Un buen discípulo es alguien que siempre, que sabe que siempre y que está aprendiendo y aprendiendo. Y nunca vamos a terminar de aprender, hermano, porque la sabiduría es de Dios. Así que siempre hay alguien que sabe más que yo y siempre hay alguien que sabe menos que yo. Entonces yo tengo, hermanos, que ser humilde y evaluar. Eso me pasó después de unos años, hermanos, de agarrar una carrera, un paso y llegar a un punto de decir lo único que me falta es colgar un título de doctorado en la pared de la iglesia para que la gente venga y vea el reconocimiento y entonces tenga confianza que yo le voy a decirla. Pero cuando yo estaba pensando esto, Dios vino y cambió mi mente y me dijo, ¿tú crees que sabes? Yo te voy a mostrar que no sabes nada. Y entonces, hermano, la palabra se abrió, el conocimiento llegó, fluyó la revelación, el entendimiento, los ojos para entender esta verdad. Y hermano, yo me di cuenta que yo no sabía absolutamente nada. ¿Sabe qué hice apenas hace unos meses? Tenía cajas llenas, hermano, de apuntes míos, cuadernos, libretas llenos y cosas que para mí eran valiosísimas y siguieron siendo valiosísimas. Pero hermano, llegó un punto en que dije, bueno, esto es lo que yo he aprendido, he sabido, he predicado, he enseñado, he compartido, he transmitido. Y esto todavía lo tengo aquí, quiere decir que a lo mejor no he avanzado. Tomé una decisión y les confieso, todo eso lo saqué. Todo eso lo tiré. Y no sé si hice bien o hice mal. Realmente yo quería regalárselo a alguien que quisiera comenzar a estudiar en serio. Pero hermanos, digo, todo esto ya llevo años y no he avanzado más. Pero hermanos, yo sentí en mi corazón que ya era el tiempo de dejarlo, porque Dios tenía algo fresco que enseñar. Y hermanos, yo no le hablo de una nueva revelación. Y lo que usted ha escuchado predicarse en este lugar no es una nueva revelación. Solamente, hermano, es una restauración. Solo ha sido una evaluación, una corrección de aquello que nosotros dijimos, bueno, esto es así, nada más. Pero alguien no lo dijo y ese alguien se lo dijo a otro y otro se lo dijo a otro y alguien un día lo inventó. ¿Sí? Alguien un día lo inventó que no era conforme a la palabra. Me refiero a lo que no es conforme a la palabra. Y así dijimos que así tenía que ser y así fue y nada más. Pero hermano, si tú logras aprender la palabra de Dios y llegas a escudriñar la palabra de Dios, debes constantemente hacer ¿qué, hermanos? Una corrección, tikkun. Otra vez digan tikkun. Exacto, una corrección en nuestra vida y corrección en nuestra iglesia. Entonces, algunas preguntas para evaluar la congregación. A ver, ¿estás orando más? ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Eres fiel al Señor? ¿Has sido sincero? ¿Estás pecando? Eso es una evaluación, preguntarnos y atrevernos a decir la realidad. No engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted y yo, hermano, no estamos cultivando una vida espiritual y nos estamos metiendo con el Señor, nos estamos atando cada vez más a Él en obediencia y en fe, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿por qué la iglesia no crece? Muchos fácil de afuera critican esta congregación. Es fácil criticar y decir, el pastor está mal, los hermanos están mal, la comunidad está mal. Es fácil criticar, pero no es lo mismo estar aquí, ¿verdad? No es igual, hermano, estar aquí como usted y yo estamos aquí orando y luchando, intercediendo. Pero debemos de preguntarnos algunas cosas. A lo mejor algo estamos haciendo mal o a lo mejor algo estamos haciendo muy bien. De hecho, hermano, el inicio de una iglesia de verdad jamás es fácil. Nunca es fácil. Cuando cuesta, hermano, es porque el diablo se opone. Es porque él se opone. ¿Y por qué se opone el diablo? Porque hay algo de Dios que no le conviene y que no quiere que suceda. Amén. Por eso es que se opone, porque si fuera una cosa así que se va y se desvanece, pues ahí solitos. Pero hermano, así es. Busca a diario Dios, se está ofrendando, diezmando, se está congregando. ¿Cuándo fue la última vez que se examinó? ¿Cuándo fue la última vez que participó del pan y del vino? O sea, la cena del Señor. ¿Se está volviendo menos religioso, más espiritual o al revés? ¿Qué está sucediendo? Pensemos, después de ya este tiempo, de haber pasado los días que comúnmente dice la gente, Semana Santa, Semana Mayor, días de guardar y todo el mundo de vacaciones, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Todo el mundo a darse la buena vida, pero días de guardar o días de evaluarnos y decir, Señor, quizás en algo te estamos fallando. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Digan fuerte. Prosperidad. Yo una de las cosas que he venido diciendo, hermano, es que la verdadera fe va a producir en tu vida. Y yo no puedo borrar esta palabra, aunque hay mucha gente que se opone a esta palabra, le molesta esta palabra, porque cree que el único objetivo de la iglesia es, pero ese no es nuestro objetivo, ese no es nuestro plan, eso no es lo que estamos buscando. Nosotros somos libres gracias al Señor y queremos ser libres también en las finanzas, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, ¿qué es mi prosperidad? Nada me falta, estoy completo. Lo que tengo, gracias a Dios, lo disfruto, lo vivo, estoy feliz, ¿verdad? Y sé que Dios me puede bendecir más. Ahí está la palabra, hermanos. Si nosotros vamos bien, mire, Dios nos va a llevar a prosperidad. Entonces, ¿qué hago? Me decía un hombre, ¿qué hago para poder mejorar en mis negocios? ¿Cómo le hago si yo veo acá, yo veo allá y veo estos también, ¿verdad? Y fue, hermanos, un tiempo de evaluar y decir, bueno, a lo mejor estás quebrantando un mandamiento de Dios y por eso no ha llegado la bendición, ¿verdad? Entonces, con mucha atención, hermanos, ahí está, nos das la portada de inicio. Ahí está este tema, hermanos, que pensé que sería breve y ya se hizo más, un poquito más. Vamos a ponernos de pie, por favor.